Bien. Ok, vamos a hacer como una breve reflexión sobre lo que hemos visto hasta ahora. Ok, vamos a darle view a esto. Vamos a poner esto aquí de este ladito. Perfecto. O de repente esto puede ser por acá. No, aquí. Bien. La clase pasada empezamos con el tema de probabilidad condicional y nos dimos cuenta que las probabilidades condicionales nosotros las podemos modelar mediante diagramas de árbol. Ok, fíjense que los diagramas de árbol los usamos también para hacer técnicas de conteos. Por ejemplo, cuando hay que hacer conteos rápidos del tipo permutaciones o variaciones, ¿correcto? En el caso de las probabilidades condicionales, los diagramas de árbol los utilizamos esta vez es para relacionar probabilidades condicionales, es decir, probabilidad de un evento cuya ocurrencia depende de un evento previo, ¿ok? Entonces, los denotamos de la siguiente manera. Los árboles los podemos caracterizar como por etapas. Una primera etapa, ramificaciones por primera etapa, ramificaciones en su segunda etapa. En las ramificaciones que son de primera etapa, por llamarlo de algún modo, las probabilidades todas van a ser probabilidades puras. Es decir, la probabilidad de esta rama es una probabilidad del evento A sub 1. La probabilidad de esta segunda rama es la probabilidad de un evento A sub 2. Y esta probabilidad de la tercera, de esta rama es A sub 3. Como son de primera etapa, son como la etapa raíz de ese árbol, entonces todas son probabilidades de eventos únicos, ¿ok? Otra cosa importante es que la probabilidad asociada a cada rama constituye una partición del total de resultados o eventos posibles. Recordemos que un evento es un conjunto y un conjunto que contiene posibles resultados asociados a todos los resultados del espacio muestral de ese experimento aleatorio. ¿Okay? De manera que si esto es una partición, A sub 1, A sub 2 y A sub 3 son particiones, la suma de sus probabilidades debe dar 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque significa que ningún resultado de A sub 1 está contenido en A sub 2 ni en A sub 3 y viceversa. ¿Ok? ¿Qué pasa con las segundas ramas de los diagramas de árbol? Las segundas ramas, o mejor dicho, la segunda etapa de ramificaciones, son todas probabilidades condicionales, ¿ok? Siempre van a ser probabilidades condicionales. Ah, pasó lo que yo me temía. Bueno, está bien, tenemos 10 minutos y seguimos entonces con la otra videoconferencia. Está bien. Entonces, fíjense, estas probabilidades que cuando están en la segunda etapa de ramificación del diagrama de árbol son probabilidades todas condicionales. ¿Por qué? Porque esta rama depende de que ocurra esta rama previa, lo que es lo mismo. B sub 1 depende de A sub 1. No podemos confundir esto con la probabilidad de B sub 1 solamente. Es B sub 1 dado esta rama previa. Si de repente tenemos una segunda ramificación partiendo de este nodo, un B sub 2, por ejemplo, sería B sub 2, pero sería el B sub 2 condicionado, sujeto a la ocurrencia del evento A sub 1. Bien, del mismo modo pasa con B sub 1 dado A sub 2, B sub 2 dado A sub 2, esta rama que está aquí, B sub 1 dado A sub 3, B sub 2 dado A sub 3. Bien, entonces, bien, ¿cómo relacionamos esto? La clase pasada vimos que existe la fórmula de la probabilidad condicional que dice lo siguiente. La probabilidad de un B sub J dado una sub I, ¿ok? Es igual entonces a la intersección, bien, la intersección de ese evento B sub J con ese evento A sub I, ¿ok? Entre la probabilidad del evento A sub I. Pero ¿de dónde sale esto? ¿Por qué sale este cociente? Simple, porque resulta que cuando uno multiplica esta probabilidad por esta probabilidad, este producto de probabilidades te va a dar la intersección. De manera que si uno despeja la probabilidad condicional, te va a dar entonces que es la intersección entre A sub I y J, entre la probabilidad del evento A sub I. Es decir, si yo tengo conocimiento de la probabilidad de la intersección de estos dos eventos, es decir, ocurre y ocurre A sub I, ocurre A sub I y ocurre una sub J, entonces eso es igual a la probabilidad de B dado a sub, de B sub J dado a sub I por la probabilidad de A sub I, la probabilidad pura, ¿ok?
Es por esta relación. Siempre se cumple esto, ¿ok? Lo mismo pasa por acá. Si quiero saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad de la intersección de B sub 1 por A, con A sub 2, es simplemente esta probabilidad multiplicada por esta probabilidad, ¿de acuerdo? En los problemas a veces nos dan esta información para deducir primero esta probabilidad, la probabilidad de intersección. Otras veces tenemos solamente la información para esta probabilidad. Todo dependerá de la naturaleza del experimento aleatorio y de los datos que nos suministren. ¿Ok? Entonces, bien, dada esta información, luego entonces podemos nosotros ahora plantearnos la siguiente interrogante. ¿Cuál es la probabilidad de B sub 1 o de B sub 2? La respuesta a esta pregunta es a través de la ley de probabilidad total, la fórmula que también vimos en la clase pasada. ¿De dónde sale esta ley de probabilidad total? Por ejemplo, si fijamos la atención en el B sub 1, ¿cuál es la probabilidad de B sub 1? En el diagrama de árbol no tenemos esa información directa. Fíjense que por ningún lado sale B sub 1, solo sale B sub 1 dado a sub 1, ¿cierto? O B sub 1 dado a sub 2, o B sub 1 dado a sub 3. Estas probabilidades que vemos aquí las podemos representar como si fuese por diagramas de Venn, ¿verdad? Podemos representarlo de esta forma. En esta cuadrícula podemos ver que este triangulito que vemos acá sería, por ejemplo, A sub 1, ¿sí? Y este otro polígono que tenemos por aquí debería ser, por ejemplo, A sub 2. Y este otro polígono por acá abajo pudiera ser A sub 3. ¿Y qué representaría esta elipse de pintada de verde? Representaría el evento B sub 1. Entonces, la intersección de B sub 1 con A sub 1 sería esta región que estoy aquí destacando. ¿Lo ven? Esta región que está aquí es equivalente a, si esta es la intersección en el diagrama de Venn, esto es equivalente a multiplicar esto por esto. ¿Lo ven? La intersección en el diagrama de Venn de B sub 1 con A sub 2 es equivalente a la multiplicación de este evento y este evento, ¿cierto? Y la multiplicación, o mejor dicho, la intersección del evento B sub 1 con A sub 3 es equivalente a la multiplicación de este evento por este evento, ¿correcto? Como pueden ver en este diagrama de Venn, estas tres regiones que están aquí, o estas tres intersecciones que vemos acá, son particiones. Por lo tanto, la probabilidad del evento B completo sería igual a ¿qué? A la suma de las probabilidades de las particiones, que es justamente lo que vemos aquí representado. B sub 1 intersectado con A sub 1, más B sub 1 intersectado con A sub 2, más B sub 1 intersectado con A sub 3. ¿Ok? Todo esto, cuando nosotros sumamos todo esto, nos debe dar directamente la probabilidad de B sub 1. Del otro lado de la igualdad, como tenemos estas relaciones que sacamos, que extraemos del diagrama de árbol, ¿verdad? Entonces simplemente lo podemos resumir, sintetizar en una sumatoria, que es la sumatoria que vimos en la clase pasada, ¿ok? Con este diagrama de Venn integrado con este diagrama de árbol, podemos de alguna forma ver con más claridad qué representa esta fórmula que está aquí, ¿correcto? Esto es pues entonces la utilidad de la ley de probabilidad total. Podemos ahora ir más allá. Presionemos un poco más la frontera de esto, de este tema. ¿Cuál sería la probabilidad entonces de A sub 1, de A sub 2 o de A sub 3 dado algún B sub J? Fíjense que ahora estamos planteando una probabilidad condicional inversa. Hasta ahora solamente en el diagrama de árbol no vemos algo así. Solamente vemos la probabilidad de algún B sub J dado una sub I. Pero ahora queremos plantearnos la posibilidad de que existe, de cuál sería la probabilidad de dado una sub I, de la probabilidad de un A sub I dado algún B sub J. Sería la probabilidad inversa, ¿ok? O la condicional inversa, ¿ok? Es decir, bueno, ¿cuál sería la probabilidad de A sub 1 dado que, por ejemplo, haya ocurrido que ocurra después un B sub 1 o un B sub 2, dependiendo de todas estas, de lo que nosotros consideremos acá? ¿Cómo pudiéramos nosotros resolver esa incógnita? La respuesta a esa incógnita nos la da el teorema de Bayes y su fórmula. ¿Cómo llegamos al teorema de Bayes? Partiendo de la semejanza o igualdad que hay en la probabilidad de la intersección de dos eventos. Podemos decir que una sub J intersectado con un B sub I es equivalente, ¿verdad?, a la intersección
o a la probabilidad de la intersección del B sub J con A sub I. ¿Por qué? Por la probabilidad, por la propiedad que tiene la operación de intersección. El orden de los factores no altera los productos. Esto es similar a la propiedad que tiene la multiplicación. O sea, independientemente de que yo intercambie los operandos, el resultado va a ser siempre el mismo, ¿cierto? Por álgebra de conjuntos. Pero lo curioso de esta formulación es cuando entonces sustituimos esta expresión por su equivalente en términos de probabilidad condicional. Volvamos a la fórmula de aquí arriba. La probabilidad condicional que nos dice que la probabilidad de la intersección de dos eventos dependientes del cual uno depende del otro sería igual a ¿qué? A que yo despeje, ¿ok? Que yo de esto, que esta probabilidad pase del otro lado multiplicando. ¿Ok? Fíjense que es justamente lo que pasa aquí en esta rama. Esta probabilidad de B sub J intersectado con A sub I, que es esta que está aquí, es igual entonces a la probabilidad de B sub J dado A sub I por la probabilidad de ese A sub I. Y del otro lado que tenemos que invertimos la posición, ¿verdad? De los operandos, que en principio parece que es lo mismo. Bueno, lo que hay que hacer es simplemente despejar, sustituir esta ecuación en el orden en que aparecen estos factores de acuerdo con la fórmula de la probabilidad condicional. Ahora, en este caso, lo que podemos hacer es, si el término que estaba aquí ahora está del otro lado, significa que si ahora aquí va a estar B, aquí debería estar entonces la probabilidad del B, ¿verdad? Del B sub J. Pasa para acá multiplicando por la probabilidad de A sub J dado B sub I, ¿cierto? Entonces fíjense que ahora ya estamos a un paso de entonces resolver esta duda. Dado alguna sub I, A sub 1, A sub 2 o A sub 3, la probabilidad de alguno de estos eventos dado un B sub J, que sería para este caso, sería igual entonces a esta probabilidad de la intersección o de la probabilidad condicional multiplicada por la probabilidad pura, ¿verdad? Dividida entre la probabilidad de B sub I. ¿De dónde saldría este B sub I? Bueno, según el índice que nos indiquen, entonces, bueno, ¿de dónde lo sacamos? De la ley de probabilidad total. Entonces, fíjense que la ley de probabilidad total también la utilizamos para poder resolver teoremas de Bayes. Toda esta lámina, como pueden ver, de alguna manera resume todo lo que nosotros podemos hacer con las probabilidades condicionales. Ahora, las probabilidades condicionales, para que nosotros las podamos llevar a cabo, tiene que cumplirse la premisa de que la intersección de estos eventos tiene que dar distinto de cero, es decir, los eventos son dependientes. La ocurrencia de uno influye en la ocurrencia de otro, ¿ok? Eso es dependencia de eventos. Y por supuesto, nosotros los